¿Cómo están? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Soy Gaby Tlaseca. Bienvenidos a la mesa de martes de Debate 22. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena resolvió este viernes reponer el proceso de selección a la candidatura o gubernatura de Guerrero, con lo que podría retirar de manera definitiva esta polémica postulación de Félix Salgado Macedonio, quien enfrenta por lo menos 3 acusaciones por violación en la Fiscalía de Guerrero en espera de resolución. Mientras tanto, Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, afirma que van a reponer este proceso y que esto no significa que Salgado Macedonio esté fuera de la contienda. Colectivos feministas y sociedad civil se avisoran un triunfo en este tema. Hoy platicamos con Yolitzin Jaimes, vocera del colectivo nacional feminista CONAFEM, Ningún Agresor en el Poder. Yolitzin, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por estar con nosotros y también le agradezco al periodista Oscar Valderas, experto en temas de narcotráfico y seguridad, quien recientemente, por cierto, publicó para la revista MX testimonios de los años dorados justamente de Félix Salgado Macedonio como alcalde de Acapulco entre 2005 y 2008. Oscar, ¿cómo estás? Gracias por la conversación. Gracias, Gabriela, gracias, Yolitzin, y gracias al auditorio. Gracias a ambos. Yolitzin, comenzar esta conversación contigo. ¿A qué te sabe esta determinación de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena? ¿Si es realmente un golpe fuerte para generar, pues, por supuesto, dejar al lado la impunidad y generar justicia? Creo que lo hicieron como una manera de tomar más tiempo, de extender más los tiempos y de dejarlo de candidato. Es una burla a nosotras. Realmente lo piensan dejar y eso lo indica porque hasta mañana, en estos días han tenido para poder determinar quién va a ser su candidato y él solamente es el que está registrado. ¿Qué dicen los otros colectivos feministas con los que ustedes han hecho mancuerna en esta larga manifestación? ¿Es una victoria lo que lograron, aunque sea para ganar tiempo? ¿Es una victoria para las víctimas que siguen en espera de una resolución de justicia? ¿Cómo lo ves? ¿Desde qué perspectiva? El candidato hubiera estado limpio, ¿no? Hubiera ido por la libre. Sin embargo, hemos estado nosotras señalando en cada momento, desde ese 11 de enero del 2021 que nos levantamos. Llevamos con el día de hoy, ¿no? 52 días de resistencia y pues el día de ayer mis compañeras a las 7 de la mañana hicieron una acción directa en la Fiscalía General del Estado de Guerrero y después de eso el fiscal salió a dar una rueda de prensa. Es por supuesto que lo hizo en respuesta a la acción que tuvieron mis compañeras el día de ayer en la mañana. Por supuesto que ha servido a hacer presión. Y no solo eso, también ha habido por la parte legal. Aunque también el día de ayer el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero desechó un juicio ciudadano de defensa que nosotras interpusimos en días pasados. Y bueno, la situación es que todas las instituciones están respaldando a Félix Salgado Macedonio. Esperemos que la Fiscalía por fin judicialice la carpeta y se expida una orden de aprehensión. Se dice, se comenta y se rumora que había un proyecto de resolución alterno en el que este órgano partidista, la Comisión de Justicia, declaraba inhabilitado a Salgado y le hacía a un lado de la candidatura, privilegiando los testimonios de las víctimas, pero la decisión pues fue argumentar la presunción de inocencia. ¿Qué opinas? Porque bueno, en este país se supone, como debería de ser la justicia en general, pues todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Es muy cruel abogar por la presunción de inocencia en un país en donde el 90% de las carpetas no son investigadas, en donde las víctimas de violación, de agresión sexual, no encuentran acceso a la justicia. Es muy cruel hablar de la presunción de inocencia porque son los presuntos culpables, ¿no? Los que tienen más derechos que nosotras las víctimas en este país. Muy bien, Yolitzin. Oscar, voy contigo, gracias por la conversación. Acabas de publicar para la revista MX pues testimonios de este Acapulco que gobernó justamente Félix Salgado Macedonio entre el 2005 y el 2008. Citas un Acapulco impune incluso a desmantelar redes de prostitución infantil. ¿A qué te sabe esta resolución a ti en lo personal de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia como periodista pues que sabe de temas de narcotráfico, de inseguridad? Platícanos.
Pues a mí igual me deja un muy mal sabor de boca. Si bien, claro, me queda muy claro que hay un asunto de presunción de inocencia y que solamente una sentencia judicial puede cancelar los derechos políticos de una persona, pues me parece que a la luz de todo lo que hemos conocido, es muy peligroso que alguien como Félix Salgado Macedonio llegue al poder. En esta investigación que hicimos en MX retomamos cómo era no solamente Félix Salgado Macedonio como persona, sino también como servidor público, cómo gobierna una persona con todas esas características personales que ya le conocemos, y lo que sabemos hasta el momento es muy preocupante. De 2005 a 2008, por ejemplo, Juan Manuel Estrada, quien fue Premio Nacional de Derechos Humanos dedicado a combatir la trata de personas, documentó cómo él intentó desmantelar una red de pornografía infantil y de prostitución infantil en Acapulco, y cuando intentó llevar todo lo que conocía de su investigación a las autoridades municipales, simplemente bloquearon la investigación. Únicamente se dedicaron a detener a los canadienses, a los estadounidenses y a los mexicanos, que eran los clientes, los poderosos, los que tenían toda la protección política. A ellos evidentemente se les dejó libres. Y así hay muchas más anécdotas que no solamente reflejan el actuar personal, digamos, de Félix Salgado Macedonio, sino también del político. ¿Con qué perspectiva o no de género o no de derechos humanos puede gobernar? ¿Y qué es lo que espera la gente en Guerrero si es que esta persona primero es candidato y luego gana? Porque hay que recordar que las encuestas ponen que prácticamente quien postule Morena tiene unas grandes posibilidades de ganar, porque Morena está muy bien posicionado en el estado. Bueno, eso vamos a platicar al regresar de la pausa. Yolitzin, si me lo permiten ambos, podemos hacer una pausa y regresar, porque no podemos ignorar que hay una fuerte presión sobre el tema, porque viene la próxima semana el Día Internacional de la Mujer, y por supuesto que en base a esto se están tomando también ciertas resoluciones, mientras periodistas, sociedad civil y organizaciones se preparan también para participar activamente este día. ¿Me permiten los dos hacer una pausa y regresamos? Claro que sí, gracias. Estamos platicando con Yolitzin Jaimes y con Óscar Valderas sobre este tema de Félix Salgado Macedonio y lo polémico, de su candidatura. Hacemos una pausa, ya regresamos, por supuesto, aquí a Debate 22. Cuando llegó la hora de luchar por la libertad y hacer que México siguiera adelante, ninguna de ellas, ninguno de ellos se echó para atrás. Con las medidas sanitarias pertinentes, sal y elige a quienes ocuparán los más de 21,000 cargos de elección popular. Para eso, debes recoger la INE que tramitaste o actualizaste. El último día es el 10 de abril. No lo dejes para el último. Si no la recoges, no podrás votar en las elecciones más grandes de la historia. El 6 de junio, el voto sale y vale. INE. Félix Salgado Macedonio, la polémica. Estamos platicando con Yolitzin Jaimes, quien es vocera de CONAFEM, Ningún Agresor en el Poder, y con Óscar Valderas, periodista especializado en seguridad y crimen organizado. Decíamos que no podemos ignorar que hay una fuerte presión sobre este tema también, porque se acerca el Día Internacional de la Mujer este próximo 8 de marzo. ¿Qué opinas, Yolitzin? ¿Será clave esta fecha, esta coyuntura también, para saber qué se determina al interior del partido? Tienen el 8 de marzo, él ya va a ser candidato o no va a ser candidato. Para esa fecha tendríamos dos escenarios, las feministas en este país. El primero, celebrar con júbilo que logramos bajar una candidatura de un impresentable. Impresentable pues en todos los sentidos, y particularmente lo que a nosotras nos interesa en el tema de las agresiones sexuales hacia mujeres y adolescentes. Porque tiene... pues hay muchos testimonios de que eran menores de edad, ¿no? Las víctimas que lo señalan. Y pues ahí hay una relación con la pedofilia muy, muy clara. El otro escenario sería que no daríamos tregua, no dejaríamos este país en paz. Si no hay paz para las víctimas, no va a haber paz para los agresores. Y la marcha iría en ese sentido, ¿no? En destruirlo todo, en enfrentarnos al Estado opresor como un macho violador. Me preocupa, Yolitzin, este tema, porque Félix Salgado Macedonio no está fuera de la jugada. Si no resulta postulado por Morena, pues el Partido Verde o el PT, quienes están a la expectativa de pescarlo, porque si lo desechan, ellos han dicho que podrían captarlo por su alta popularidad. No sé en qué sentido.
En ese sentido, ¿qué opinas? Definitivamente se llevaría a Félix a todos sus seguidores misóginos igual que él, pero ya no tendría las posibilidades de triunfo. Y eso pues ayudaría un poco, ¿no? Que Morena logre sacudirse la sombra de Félix Salgado Macedonio. En el caso de Morena, ya estamos hablando también de otros partidos. Óscar, para entender esta polémica tenemos que recordar qué ha hecho tan controvertido a este personaje de la política. Platícanos de la recopilación de testimonios. Ya avanzamos en este tema platicando en el bloque contigo, en el primer bloque, que acabas de publicar, entre ellos el de el Premio Nacional de Derechos Humanos que citabas, pero otros testimonios que dejan ver un Acapulco mientras él gobernó impune, el Acapulco de los table dance, como tú lo citas. Sí, recurrimos a 4 colegas periodistas que, por temor a represalias, porque el poder de Félix Salgado Macedonio en el Estado es muy grande, no revelan sus nombres, fueron plenamente identificados por nosotros, y las anécdotas que cuentan son de verdad preocupantes. Nos comentaban, por ejemplo, que cuando Félix Salgado Macedonio fue presidente municipal en Acapulco, él ordenó que se repavimentara la zona roja, la zona de prostitución, donde están todos los bares, table dance, donde además pues había muchas evidencias de trata de personas. No hay que olvidar que la trata de personas es un delito que afecta desproporcionadamente a mujeres y niñas, ¿no? Y una de las cosas que hacían es que pusieron, por ejemplo, un pavimento llano y liso con 2 objetivos. El primero era que los clientes pudieran llegar hasta estos prostíbulos de manera rápida sin tener que dañar la suspensión de su coche, pero también que los socios de estos lugares, de estos giros negros, pudieran tener vías rápidas de salida o de escape en caso de que hubiera un operativo federal. Por ejemplo, déjame contarte otras. Las bailarinas del Tabares, un famoso table dance en Acapulco, cobraban en el organismo municipal de aguas y alcantarillado. Ahí tenían una doble nómina como aviadoras. Pero también ahí están otros casos muy preocupantes, por ejemplo, de una casa que era una especie como de zona de tregua, donde policías y narcos podían convivir sin temor a que hubiera una especie de agresión. Y esta casa se llamaba la Quinta Rebeca, era muy conocida por tener menores de edad haciendo trabajo sexual. Evidentemente no trabajo sexual, estaban obligadas a prostituirse, eran víctimas de explotación sexual, y esta casa, la Quinta Rebeca, estaba dentro del fraccionamiento Marroquín, que se ubicaba solamente a 3 calles de la casa de Félix Salgado Macedonio, y nunca durante su trienio como alcalde movió un dedo para clausurar este lugar. Y así, híjole, nos podemos extender aquí 1 hora, 2 horas para contarte de verdad el sórdido Acapulco que dejó, donde además se sostuvieron estos lugares con base en pactos criminales. Había un table dance llamado Exóticas, que de 2005 a 2008 opera como el gran table dance de lujo, el más fastuoso, el de moda, y hasta 2009, hasta que Félix Salgado Macedonio sale del poder y pierde la protección municipal, es que cae un operativo federal y encuentran granadas, AK-47, dinero en efectivo, drogas, y se sabe que el propietario, el dueño de Exóticas, era ni más ni menos que Edgar Villarreal, la Barbie, la mano derecha de los hermanos Beltrán Leiva en Guerrero. Pues es muy preocupante y por eso te voy a hacer la siguiente pregunta, Yolitzin. Se dice que aún hay mucho miedo de enfrentar, ustedes han demostrado que no, a un personaje como Félix Salgado Macedonio, incluso, como dice Óscar, presuntamente vinculado con el crimen organizado. La semana pasada, todavía traes los puntos, fuiste agredida durante una manifestación por una simpatizante de este personaje en cuestión. Comentabas que podrías pedir asilo político en Estados Unidos tras algunas amenazas. ¿Qué amenazas has recibido? ¿Tienes miedo? Platícanos. Definitivamente estoy acá y en todos los medios posibles para hacerme más visible, para que pues se tenga un poco se piense, ¿no?, en hacerme daño. Ya lo he dicho, pero cualquier cosa que me pase lo hago directamente responsable a Félix Salgado Macedonio. Y cuando a mí me golpearon, ¿no?, el pasado 24 de febrero, fue su sobrina. O sea, no fue una simpatizante cualquiera, porque ella era la que coordinaba el grupo de choque que llevaron para provocarnos. Pero la respuesta que encontraron es que no hubo respuesta a su ataque y que yo les dije a la prensa, en ese momento estaba toda la prensa ahí, les mostré, ¿no?, cómo me estaba yo desangrando por la agresión. Y sí, definitivamente hay miedo, pero es más grande el miedo de que él llegue al poder. Ese es el miedo más grande. Y todas mis compañeras están seguras de los testimonios de las víctimas, de la conducta reincidente de Félix Salgado Macedonio, de que él piensa que los cuerpos de las mujeres se compran
y están para su uso y disfrute. O sea, él cree, para él no existen los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Para él todo es lo tomo porque lo tomo. Vamos a hacer una breve pausa, si me lo permiten, porque hay otra cuestión aquí en este tema. Óscar, tú describes que hay dos Félix Salgado Macedonio, el que convive con el cuerpo de este ingeniero de 64 años, o sea, un político experimentado con un pasado defensor de los más pobres, y por otro lado, pues el Félix Salgado Macedonio, del que estamos hablando, un hombre que supuestamente generó impunidad mientras estuvo gobernando. ¿Les parece si regresamos con ese tema, Yolitzin, Óscar? Claro que sí. Muchas gracias. Hacemos una muy breve pausa y regresamos para seguir hablando de esta polémica en torno a Félix Salgado Macedonio. Ya volvemos. ¿Dónde la dejé? Justo ahora que son las elecciones más grandes de la historia. Y que como la mayoría decidí salir a votar. ¿Dónde la dejé? ¿Mamá? Ay, hija, extravié mi INE y no sé qué hacer. Tranquila, aún estás a tiempo de sacar una reimpresión idéntica. Es muy sencillo, puedes hacerlo hasta el 25 de mayo. Estaba tan preocupada. ¿Mamá? Voy por mi reimpresión y el 6 de junio salgo a votar. El 6 de junio, el voto sale y vale. INE. La polémica en torno a Félix Salgado Macedonio, su candidatura, si vuelve a estar dentro del proceso interno de Morena rumbo a una candidatura por Guerrero. Hablamos con Yolitzin Jaimes, vocera de CONAFEM, y con Óscar Valderas, periodista especializado en seguridad y crimen organizado. Óscar, tú describes en el reportaje que acabas de publicar para la revista MX dos Félix Salgado Macedonio, ¿no?, que conviven en el cuerpo de este político de 64 años, pues muy experimentado, ¿no?, en los temas de política, defensor de los más pobres de su estado, también extremadamente querido, y por otro lado al guerrerense que seduce la fiesta, la fama, las motocicletas Harley Davidson y pues las mujeres jóvenes, y el señor que es apodado como el señor de los table dance. ¿Cómo podemos negar que también es un hombre querido y protegido por los más pobres del estado? Félix Salgado Macedonio sin duda tiene una base social importante. Te voy a decir que la base social también la tiene el crimen organizado. No es garantía de que sean buenas personas o de que sean personas excepcionales, pero no hay que negar que es un hombre con carisma, que ha logrado tener apoyo sobre todo en las zonas más populares del estado de Guerrero, y que como alcalde de Acapulco logró tener esta dualidad. Por un lado, era un hombre que sabía convivir muy bien con las clases más populares en colonias como La Laja, La Zapata, personas populares en Acapulco, pero que también logró llevar una muy buena relación con los empresarios más ricos del puerto. Evidentemente es un hombre matizado, como todos los políticos, y por un lado es un hombre que tiene esta base social, este carisma, esa trayectoria amplia en Guerrero. Ha sido diputado local, federal, ahora es senador con licencia, fundador del PRD, candidato a gobernador 2 veces, pero también es un hombre que evidentemente tiene esta otra parte, que es algo que me parece muy interesante que se discuta a nivel nacional hasta este momento, pero que es un secreto a voces. La gente en Guerrero, claro que conocía estos comportamientos, por decirlo menos, erráticos, preocupantes de Félix Salgado Macedonio, y cualquier persona que haya vivido en Acapulco entre 2005 y 2008 que lo conozca, sabe que es un hombre que se rodeaba de mujeres muy jóvenes todo el tiempo, 30, 50, un harem de menores de edad incluso, que le hacían pequeñas tareas, que servirle el agua, que darle un masajito, que llevarle la agenda, y que estaban en la nómina del gobierno porque funcionaban como acompañantes de Félix Salgado Macedonio. Creo que es muy importante que hoy estemos discutiendo eso, pero no hay que olvidar que Félix Salgado Macedonio es solamente uno de muchos políticos locales cuyas historias se conocen ampliamente en varios estados del país y que no se han discutido suficientemente y llegan a la conversación nacional hasta que suceden cosas como esas, y hay colectivas feministas que ponen entonces sobre la mira los comportamientos de estos personajes. Claro, arriesgando su propia vida. Y ahí yo te preguntaría, Yolitzin, justamente, ¿qué sigue? Porque, bueno, hoy es el nombre de este personaje, pero como bien lo citaba, por supuesto, Óscar, pues se trata no de uno, sino pudiera ser de muchos
que tienen esta forma de operar en el caso del trato que se da hacia las mujeres, ¿no? Y que son impresentables como políticos o como funcionarios públicos. Por supuesto, ellos no funcionan desde un contrato social, ellos funcionan desde un contrato sexual en el que compran y abusan de las mujeres. Es un comportamiento muy reincidente en la clase política. Es conocidas esas acciones, ¿no?, que tienen en beneficio de ellos y en detrimento de los derechos de las mujeres y las niñas. Es muy terrible esta situación. Sin embargo, ya no estamos como para mirar hacia otro lado o para callar. Creo que el movimiento feminista ha cobrado mucha fuerza. En estos días tan solo hemos visto cómo mujeres en Jalisco se han manifestado por esta situación, como mujeres en Toluca el día de ayer también, ¿no?, se manifestaron ante esta situación, y así un sinfín de colectivas que se van a seguir manifestando, porque esto va a ser una bola de nieve, porque la sombra de Félix Salgado Macedonio va a perseguir al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, si es que así lo deciden, ¿no? No sé si quieran pagar el costo político de lo que significa cargar sobre las espaldas la imagen en detrimento de un depredador sexual. Yolitzin, ustedes se han topado en Guerrero, justamente en este afán por hacer justicia, con esta otra parte de esta base social seguidora de Félix Salgado Macedonio, que realmente se sienten protegidos por él en el sentido de que es un hombre que también defendió en su momento a los más pobres. Por supuesto que he identificado en las redes, ¿no?, a todos esos seguidores que dicen que están con él, que lo llaman luchador social. Yo no sé a qué le llamen luchador social ahora. Si se ha de ir de puesto en puesto, de fuero en fuero y violentando a las mujeres y a las niñas. Las que acompañamos a las mujeres víctimas en este país somos las feministas. Somos nosotras las que estamos haciendo lo que el Estado debería estar haciendo. Así que de luchador social, esas historias románticas de machos del siglo pasado ya no existen. Ya no existen. Lo que existen ahora son mujeres que saben cuáles son sus derechos y que hay que denunciar al agresor. Oscar, yo te preguntaría también, rumbo a cerrar esta conversación, que les agradezco mucho, ¿qué seguirá siendo, qué agenda tiene la clase de periodismo que tú haces? El periodismo de denuncia, el periodismo de investigación en torno a estos temas de inseguridad y de crimen organizado, porque también ahí pues hemos visto que varios colegas han arriesgado la vida. Yo creo que la agenda tiene que seguir en poner mucho foco en estas personas con mucho poder, especialmente los que tienen una candidatura y que van a jugarse y van a pedir el voto de la gente. Y justamente hay que recordar no solamente quién es la persona que aparece en el spot o en la manta o que te da el folleto y te sonríe. Hay que regresar a hacer una minuciosa revisión de cómo actuó cuando tenían poder, cómo actuaron cuando tenían otros cargos públicos, qué más se decía de esas personas cuando estaban al frente del gobierno, y pasarlos por un escrutinio muy importante. Va a pasar en Guerrero, pero el periodismo también tiene que mirar a lo que está pasando con candidatos, por ejemplo, en Tlaxcala, donde hay una gran cantidad de trata de personas, en Michoacán, en Jalisco, donde el crimen organizado va a de verdad tener un poder preponderante en las elecciones, en Nayarit, donde nos enteramos ya que hay un exgobernador con una orden de aprehensión por presuntas actividades relacionadas con el crimen organizado. En Tamaulipas, donde el poder del cártel del Noreste, el cártel de los Zetas, es impresionante. Y recordar que a medida que los cárteles han ido perdiendo poder y han perdido dinero en cuanto a actividades tradicionales de los cárteles de las drogas, han migrado a actividades terribles como la trata de personas, donde tienen casas de prostíbulos, donde tienen table dance, donde tienen giros negros, donde por supuesto están sacando dinero y pueden influir en las elecciones. Yo creo que el periodismo tiene que poner un muy importante granito de arena allí, y yo creo que tiene que aliarse con las víctimas. El periodismo tiene que tomar en momentos definitivos una postura política y social, porque si no estamos haciéndole el juego al poder. Y ahí es donde convergen, por supuesto, el activismo social, las víctimas también, la sociedad civil organizada, como es el caso de Yolitzin, y el periodismo. Muchísimas gracias a ambos. Yolitzin James, vocera de CONAFEN, muchísimas gracias por la conversación y que te repongas pronto. Muchas gracias. Y muchas gracias también a ti, Oscar Valderas, periodista especializado en temas de seguridad y crimen organizado. Gracias a ambos por esta conversación. Muchísimas gracias a ustedes.
Gracias, y es claro que hoy las víctimas pues van ganando con su palabra, con su poder por encima de cualquier poder político y tienen a ese toro, dicen, lastimado. Soy Gaby Tlaseca, muchísimas gracias por su atención y nos vemos la próxima semana a la misma hora y en el mismo canal. Muy buenas noches.